Bueno, la primera reflexión que tengo es la buena, es que por lo menos a este gobierno socialista le queda un año menos. Eh, y después lo que puedo decir es que estamos frente a un gobierno genocida, un gobierno que con tal de no dejar de robar, no solo ha generado la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia, sino que, digamos, con tal de no dejar de robar, está dispuesto a que la gente se muera. Y esto es así de cruel. El presidente Alberto Fernández de Kirchner básicamente arrancó el año diciendo que cuando vino el problema de la pandemia, que la prioridad era la salud y no era la economía. Algunos hemos alertado sobre los riesgos de esa estrategia y que eso iba a terminar dañando no solo la economía, sino que también iba a dañar la salud. Y básicamente también cuestionábamos el método para encarar la pandemia, porque básicamente nuestra fuente de análisis era lo que estaba pasando en el mundo, porque esto ya traía 4 meses, digamos, que había ocurrido antes en el mundo, por lo tanto, digo, ya se tenía bien claro lo que había que hacerse. También estaba muy claro desde la matemática, el modelo, digamos, con el cual se combaten las epidemias, o sea, es conocido, es un modelo de mediados del siglo XX, que es un modelo que se llama SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, con después las posteriores, obvias, adaptaciones y mejoras del modelo, pero digo, el concepto sigue siendo el mismo. Y del método científico del gobierno lo que estaba aplicando, o sea, no era ni más ni menos que solamente usar el nombre del método, porque el resto no. Entonces, ahora, veamos esto. Por ejemplo, Argentina, digamos, está atravesando la peor crisis económica de su historia, eso es evidente. A ver, si el peor año de la historia argentina había sido el 2002, con una caída del 10,9% del PBI, con un segundo trimestre con caída del 16%, si este año vamos a estar cayendo cerca del 12% y con el segundo semestre cayendo 19,1%, está claro que estamos peor. Es más, en el 2002 la tasa de desempleo llegó al 25%. En este momento, si bien la tasa de desempleo informada es del 13%, cuando uno corrige por el efecto desaliento, la verdadera tasa de desempleo en Argentina es del 29%. Por otra parte, uno lo que tiene es que en aquel momento los indicadores el indicador de pobreza llegó al 55%. Hoy sabemos que la pobreza está rondando en torno al 50% y tenemos 10% de indigentes. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, además, lo que tenemos es que digamos, a más de 20.000 empresas se las envió a la quiebra, o sea, desaparecieron, se perdieron más de 4 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo no fue en la salud? Digo, porque acaba, o sea, se genera un desastre económico, se genera un desastre social, ¿cómo no fue en la salud? Y es que en la salud también nos fue espantosamente mal, ¿sí? Es más, nos fue peor que en la economía, porque de hecho, digamos, o sea, mientras que el mundo cae 4%, Argentina cae 12%, a pesar de que venía ya de 2 años de caída, con lo cual Argentina tendría que haber caído mucho menos. Entonces, en ese contexto uno dice, bueno, ¿y la salud que no? Bueno, la salud no fue peor, porque en realidad si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, es decir, que hubiera quedado igual que el promedio mundial, ¿sí? Argentina tendría que haber tenido cerca de 9.500 muertos por COVID. Sin embargo, hoy Argentina ya pasa los 40.000 muertos. Esto quiere decir que este gobierno que se llena la boca hablando de los 30.000 desaparecidos que nunca nadie probó, ¿sí? Que la Secretaría de Derechos Humanos y el nuevo libro de Seferino Rato prueban que son 7.400, no 30.000, y que nunca lo pueden documentar, pero que sí se llena la boca hablando de eso, ¿sí? Bueno, hay que decirle a este gobierno que por no dejar de robar, ya mató a 30.500 seres humanos y sigue contando, porque en realidad, mientras que todo el mundo sabe que esto se resuelve con testeos masivos, porque es la forma en la cual se incrementa la tasa de remoción de enfermos del sistema y eso hace que baje la cantidad de contagios, ¿sí? O sea, la cantidad de contagiados, por lo tanto la epidemia empieza a decaer.
¿Qué es lo que pasa? Digamos, nunca fueron por una estrategia de testeo masivo. ¿Por qué? Porque testeos masivos implicaba tener que hacer licitaciones internacionales y en las licitaciones internacionales no se podía robar. Entonces, decidieron no renunciar a sus privilegios, decidieron seguir matando al sector privado de impuestos. De hecho, nos subieron los impuestos. No solo eso, sino que además, como si todo eso fuera poco, les encantó incrementar el aparato clientelístico y festejaban 8.970.000 IFES, ¿sí? Pero como si todo eso fuera poco, digamos, o sea, cuando le quedó la restricción de recursos recontrapretada, bueno, ahí, digamos, tenían que elegir obra pública o testeo. Y bueno, había que hacer obra pública primero porque se ve. Segundo, porque dejaba en evidencia la estafa que ha sido, digamos, este proceso democrático iniciado en 1983 con la chantada esa de con la democracia se come, se vive, se educa y se cura. Digo, claramente no nos curaron nada, ¿sí? Porque el sistema está colapsado. Digo, ¿por qué? Porque digo, todo lo que toca el Estado lo pudre, ¿sí? Entonces, digamos, ¿y qué hicieron? Como con testeos no podían robar porque eran licitaciones internacionales, no se testeó y se encerró a la gente de una manera, en una cuarentena ridícula, cavernícola. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, tenemos un desastre porque aún teniendo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, estamos entre los 5 primeros puestos de muertos por millón de habitantes y la realidad es que terminaron matando 30.500 personas, ¿sí? Por negligencia, por mala praxis. Entonces, digo, me parece que esto, digamos, tiene que ser juzgado como un delito de lesa humanidad, digamos, el propio Alberto Fernández, a Ginés González García, a Pedro Can, a su hijita, ¿sí? Al señor Luis Cámara, al señor Eduardo López, que además se dedicaban a sembrar el terror en la sociedad. Y no es el único, digamos, o sea, el único delito de lesa humanidad que cometió este gobierno criminal y asesino. Porque este gobierno, cuando arrancó la cuarentena, que uno, digamos, tiene una lógica para justificar la primer fase de la cuarentena, para adaptar el sistema de salud, para informar a la población de los hábitos de higiene, para, digamos, correr en el tiempo, digamos, redistribuir, si ustedes quieren, la cantidad y el ritmo de las infecciones, como para que, digamos, nunca quede sobresaturado el sistema. Uno lo puede entender, los primeros 15 días eran entendibles, en especial, digamos, si yo tengo una economía que me pueda gustar o no, a mí, obviamente a mí no me gusta, tiene estado de bienestar, yo lo detesto, lo repudio, me parece deplorable, pero no importa, más allá de eso, en realidad, digamos, tiene una lógica y se puede entender, ¿ok? Dadas las condiciones de Estado. Ahora, el punto es, pero después, digo, ya empezaba a oler a otra cosa y cada vez tenía más olor a Foro de San Pablo. Y cada vez más olor de Foro de San Pablo. Y fíjense esto, hay un libro reciente, excelente, de Ricardo Manuel Rojas y la abogada venezolana Andrea Rondón García, que se llama La supresión del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad, y bueno, hace la aplicación al caso de Venezuela. Pero cuando uno repasa lo que es la parte 1 del libro, que son los fundamentos teóricos, uno encuentra que en el artículo 7, inciso K del Estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena impulsado por Alberto Fernández Kirchner constituye un delito de lesa humanidad. ¿Y cómo es la lógica? La lógica esa, digamos, que también explican los autores antes citados. Básicamente, digamos, un delito de lesa humanidad es un delito que va contra la vida o que va contra la libertad. Básicamente, digamos, es a los derechos que ataca esencialmente. En ese contexto, la cuarentena cavernícola, y aparte del modo en el cual está implementada, es que básicamente implica un ataque sistemático sobre el derecho de propiedad. Y ese ataque sistemático sobre el derecho de propiedad deja a las personas sin medio de sustentación. Al quedar las personas sin medio de sustentación, tiene que recurrir a un par de alternativas. Una es seguir luchando contra el sistema. Y dadas las diferencias relativas en el tamaño del Estado respecto a cualquier individuo, digo, lo puede terminar haciendo morir de hambre. ¿Sí? Y la otra alternativa es ceder
frente al Estado, es decir, convertirse en un esclavo. Por lo tanto, digamos, el modelo, digamos, de cuarentena impulsado, digamos, constituye, dado el desastre que ha causado, también constituye un delito de lesa humanidad. Digo, porque aparte, lo ridículo, además porque uno, por ejemplo, yo esto lo escribo, lo presenté en mi nuevo libro que se llama Pandenomics, donde una de las cosas que uno descubrió, digamos, respecto a los infectólogos, es que no tienen noción de lo que se llama equilibrio general. O sea, en general esto a uno le pasa cuando va al médico. Cuando vos vas al médico, en general lo que te vas a encontrar es que el médico te dice, bueno, usted tiene que hacer, por decir algo, 30 días de reposo. Bueno, 30 días de reposo, si vos llegás a tener una actividad que no es una actividad como un empleo directo, por decirlo de alguna manera, vos ahí ya tendrías un problema grave, porque la pregunta es, che, ¿quién banca la olla durante 30 días sin que yo labure? Digo, tema no menor. Y por eso alcanza a muchos de los argentinos. Recordemos que hay 6 millones de argentinos que trabajan en negro, o sea, con lo cual, digamos, es un problema no menor. Punto uno. Punto dos. Ahora supongamos el caso de una persona que sí trabaja, digamos, en relación de dependencia. Ahora, mirá, también es un problema, porque la verdad es que pasados los 15 días te cuesta justificar dentro de la oficina que sigas de reposo. No es tan fácil, ¿sí? Entonces, ese es otro tema, pero supongamos que por alguna cuestión, digamos, o sea, vos te encontrás frente a la situación que se encuentra gran parte de los argentinos que tienen que enfrentar esta situación, ya sea o con ahorros o, digamos, con la ayuda de un amigo, de un familiar o de un vecino. Eso, digamos, en equilibrio parcial, bueno, uno lo puede entender porque alguien puede ser que te ayude. Ahora, cuando vos aplicás esta estrategia cavernícola, ¿sí? A toda la población, vos haces colapsar, porque el que te podría haber llegado a ayudar, ahora tampoco te puede ayudar, necesita de tu ayuda, por lo tanto, digo, el sistema colapsa. Claro, Es sí. decir, es estupidez. Es más, a ver, suponete por qué yo hablo de cuarentena cavernícola. Suponete lo siguiente, estás en la caverna. Ahora, sucede que en la caverna no tenés más alimento, te vas a morir de hambre, es un dato, te morís de hambre. Si te quedás en la caverna, te vas a morir de hambre. Entonces mirá, si vos salís afuera de la caverna, hay un montón de animales peligrosos que te pueden matar, sí. Ahora la pregunta que haces, ¿te quedás con la muerte segura? Ah, no, porque ¿cómo voy a correr el riesgo de morirme? Pero escuchame, el escenario alternativo, te morís. Exacto. Eso nunca lo entendió el gobierno. Y acaba de generar este desastre. Es más, no solo que este desastre es sobre el efecto impacto, digamos, muchísimo más grave de este efecto, son las cuestiones intertemporales. Una de las cosas que yo hago en la parte 2 de Pandenomics es justamente desarrollar un marco intertemporal que no solo permita mirar los impactos de las medidas de corto plazo, ya sea en lo sanitario como en lo económico, sino también ver las consecuencias hacia adelante de los distintos esquemas de respuesta frente al shock. Entonces, lo que vos te das cuenta es que este gobierno, vos fíjate, una de las cosas que a mí me motivó a escribir Pandenomics fue porque cuando yo miraba lo que decían los analistas, todos venían, no, porque va a tener la recuperación en forma de va a tener la recuperación en forma de L. Y yo dije, todas esas argumentaciones son una estupidez. O sea, basta con mirar lo que pasaba, digamos, o lo que se decía en los meses de febrero, marzo, abril, y se van a dar cuenta que, digamos, el día que yo decía que de esto se salía con una B corta, me miraban y me trataban por lo menos de loco. Efectivamente, ¿cómo se está saliendo? Con una forma de B corta. Básicamente, ¿cuál era si vos querés, la base conceptual en la cual yo me basé para hablar de la hipótesis de la B corta? Yo me basé en lo que es la teoría de los ciclos reales, que básicamente los ciclos son generados por impactos sobre la oferta de la economía. O sea, de alguna manera ustedes le pegan a la función de producción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes miran esa literatura, en general los shocks son de tipo tecnológico, ¿sí? O son de golpes sobre el capital directamente.
Entonces, ¿qué pasa? Si el shock impacta sobre el capital, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen la caída, pero la recuperación es lenta. ¿Por qué? Porque necesitan alimentar el proceso de acumulación de capital. Exacto. Para volver. Pero este caso era mucho más simple, porque en realidad caía fuertemente con la salida de la gente del mercado laboral, pero terminada, digamos, las cuarentenas, la gente vuelve y la economía rebotaba muy rápidamente. Por lo tanto, aquellas economías que fueran más flexibles y que utilizaran instrumentos que a la postre no terminen avanzando sobre las libertades individuales, las consecuencias iban a ser que ustedes iban a tener una recuperación mucho más rápida. Es decir, el caso emblemático, ¿cuál es? Estados Unidos. La recuperación no fue lo que es en B corta, sino que volvió a los niveles previos y volando. ¿Ok? Ahora, en el caso argentino, diría que está, digamos, en las antípodas. Y Argentina, digamos, en esa B corta parece que ya le amputó parte del brazo derecho. Lo cual no es de extrañar de parte del gobierno de izquierda, digamos, que además, o sea, tiene años adentro de sus filas, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. entonces lo que yo digo es, mire, la perspectiva es, en el mundo hay un rebote, hay una recuperación en B corta, ¿sí? Argentina lo que puede mostrar es una mejora estadística en el mejor de los casos. Pero todo lo que, digamos, todo lo que están diciendo en términos de política económica está todo mal. Es decir, Sí, Argentina, los digamos, números hablan por sí solos. ¿cómo? Los números que usted recién, Javier, mostró hablan por sí solos. Entre el 13 y el 29% de desempleo, dependiendo si lo modificás o no, un 55% de pobres, un 10% de indigentes, 20 millones perdón, 20.000 empresas cerradas y 4 millones de puestos de trabajo perdidos. Son números que vos recién mencionaste y que la verdad hablan por sí solos. Entonces, haciendo un poco de referencia al título del panel, ¿qué perspectiva a mediano y a largo plazo tiene la Argentina para nosotros los jóvenes? Para seguir adelante, para no tener que abandonar este hermoso país. Mirá, yo acá voy a parafrasear a mi colega y amigo José Luis Pert. Si Argentina tiene futuro, ese futuro es liberal. Ahora, si Argentina sigue probando la misma receta socialista que fue impulsada originalmente allá en 1916 por Irigoyen y que fue retroalimentada en los sucesivos gobiernos, digamos, o sea, parece que Argentina hubiera sido escrito para honrar la obra de Hayek en de servidumbre, ¿no? Esa lógica de que cada intervención genera nuevos fallos, ¿sí? Y esos nuevos fallos o nuevas disfunciones del sistema, ¿sí? Generan más intervenciones y eso termina conduciendo al socialismo, ¿sí? O, digamos, o la propia lógica de Mises, cuando en intervencionismo, el mito de la tercera vía, o sea, mire, no hay más que dos sistemas, está el liberalismo y está el socialismo. Ahora, el problema es que cualquier solución intermedia es inviable y tiende a más socialismo. Por lo tanto, digamos, o sea, si Argentina no cambia esta forma de ver la política económica, de ver cómo funciona la sociedad, porque en el fondo el gran problema argentino no es, digamos, o sea, mirá, de una crisis de balanza de pago se recupera cualquier país. Pero ¿sabés cuál es el problema? Argentina recurrentemente tiene crisis. Y en realidad tiene crisis sistemáticas porque hay un problema de diseño institucional. Y el diseño institucional en realidad es la contraparte de un entramado legal que surge de un problema de valores. Entonces, cuando vos abrazás las ideas del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato de frente a la ley, ¿sí? Y el asesinato, ¿sí? El conjunto de instituciones emergentes derivan en un entramado que destruye el crecimiento. Por eso Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo, entró a esta crisis 70 y hoy oscila entre el 100 y el 120 según donde vaya parado el tipo de cambio. Y como si todo esto fuera poco, lo peor no pasó todavía. Lo peor está por venir. ¿Me entendés? Entonces, como dice José Luis Espert, digamos, si nosotros cambiamos en serio,
digamos, en un determinado lapso de tiempo, llámese, no sé, 50 años, Argentina va a terminar siendo la miseria más grande del mundo. Entonces, la única forma que vamos a salir de esto es volviendo a abrazar las ideas de la libertad, es volver al modelo de Alberti de 1853, que se puso en funcionamiento en 1860 y en 35 años dejamos de ser un país de bárbaros para convertirnos en el país más rico del mundo. Entonces, si no lo entendemos, digamos, no vamos, o sea, no existe tal cosa como que el socialismo funcione bien. Es decir, esto, digamos, Hayek dejó clarísimo en su última obra, que es la tal arrogancia. Es decir, no es un problema de personas. Es decir, el macrismo cuando vino criticó al kirchnerismo diciendo, bueno, en realidad el problema no era el tamaño del Estado. El problema era que los kirchneristas eran chorros. Ok, eran chorros. Ahora, pero eso no quiere decir que va a funcionar. O sea, el socialismo no funciona. Y no es porque las personas sean malas, porque yo puedo poner a Gandhi, puedo poner a la Madre Teresa de Calcuta, no es porque no sean inteligentes, puedo ponerlo a John Boy Neumann, a Alan Turing, a Oscar Morgenstern, digamos, puedo poner a Albert Einstein, puedo poner las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, y va a fallar también, porque es imposible bajo el socialismo hacer cálculo económico. Entonces, siempre va a fallar. O sea, no solo digo el problema del cálculo económico, están los problemas estáticos, dinámicos, o sea, están los problemas vinculados a la violentación de los derechos de propiedad. Yo recién, por ejemplo, escuchaba en la conferencia anterior lo que decía Martín Tetaz. Era maravilloso lo que decía Martín. Es decir, todos los precios controlados. O sea, bueno, eso no puede terminar bien. Entonces, tío, cuando hoy, digamos, o sea, yo le escucho hablar a la señora Cecilia Todesca, parece que estuviera en franca competencia con el imbécil de Levi Yeyati, a ver quién hace lograr, ¿sí?, que si Hayek se levantara, digamos, ¿cuántos tomos puede tener la fatal arrogancia? Yo creo que están, digamos, o sea, cualquiera de los dos, digamos, si se levanta Hayek, digamos, creo que les dedica 30 tomos. O sea, entonces, digamos, o sea, la señora Todesca dice, hay que enamorarse del cepo, pero ella ahorra en dólares, o sea, quiere determinar qué se puede importar, qué no se puede importar, quién tiene que producir, quién no tiene que producir, pero digo, o sea, ¿alguien se da cuenta del disparate en el que vivimos sumergidos? ¿Alguien vio las estupideces que hace la señora Paula Español, que sube a las redes orgullosamente cómo cierra locales porque no le respetan los precios? No, es una locura. O sea, sí, cuando lo escucho a Culpas, es una montaña de falacias. Lo escucho a Guzmán y la verdad que tengo la sensación que no puede sumar ni con un abaco. Sí, la verdad que es una situación muy fea, pero bueno, creo que los jóvenes estamos emprendiendo un camino que en el corto plazo o mediano plazo mínimamente vamos a intentar cambiar este sistema que, bueno, ya lo conocemos hace muchos años y que tiene sus resultados. Javier, te agradezco muchísimo por estar con nosotros, por participar. Sí, Digo, sí, no podés solo ustedes, hablar, o sea, no si solo querés. ustedes se están involucrando. A ver, la única forma que Argentina va a volver a tener futuro, que va a volver a ser un país próspero, es abrazando las ideas de la libertad. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos y tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. ¿Ok? Digamos, además, digamos, tienen más igualdad, digamos, les va mucho mejor. La vieja frase de Friedman, aquellos países que prioricen la igualdad por encima, ¿sí?, de la libertad, no van a obtener nada de ambas. Y aquellos que prioricen la libertad por sobre la igualdad van a tener mucho de las dos cosas. Al margen, digo, de esa definición brillante de Milton Friedman, como tantas otras, lo que hay que entender es que hay un problema de incompatibilidad de incentivo. Las reformas que vos tenés que hacer van en contra de los intereses de la corporación política. Toda. Entonces vos para eso tenés 3 formas de enfocar el problema. Una es lo que se llama la batalla cultural. Bueno, en Argentina, desde mi punto de vista, está agotada, no ha funcionado. Digamos, tuvimos una gran oportunidad en los 90 y terminamos en una situación, hasta no hace muy poco, muy precaria. Digo, después volvieron a renacer las ideas. Gracias a Dios. Pero parece que no funciona por este lado. La otra es la vía revolucionaria que levantan algunos. La verdad, yo no comparto esa vía. Primero porque digo, no me gusta la violencia. La violencia solamente puede ser defensiva. Pero además hay otro problema.
el Estado tiene el monopolio de las armas. Por lo tanto, cualquier acción en esa línea nos va a terminar exterminando a los honestos. Recuerden que cuando hubo un levantamiento de las fuerzas, tanto la oposición como el oficialismo se juntaron. Es decir, la grieta es entre los políticos profesionales y los honestos que vivimos de elaborar del fruto de nuestro trabajo. Por lo tanto, frente a la inviabilidad de la batalla cultural, la inviabilidad de lo que tiene que ver con la vía revolucionaria, desde mi punto de vista, la única forma que quedaba de enfrentar esto era meterse adentro del sistema. Cosa que yo, digamos, he decidido hacer. Por eso, digamos, estoy junto a José Luis Esper, Luis Rosales y todo su equipo, digamos, de nuestra fuerza que se llama Avanza Libertad. Y nuestra idea es entrar al sistema para dinamitarlo desde adentro. ¿Para qué? Para que cuando todo esto explote aparezca justamente una solución liberal y que no sea ir de vuelta sobre la izquierda que nos va a terminar llevando, digamos, directamente a la miseria total y absoluta que ha generado siempre los regímenes de izquierda en todos los lugares donde se aplicó.